Muy buenas noches para todos los oyentes, un abrazo fraterno, un saludo fraterno. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio académico pastoral, Biblia y Comunidad, donde es un espacio bonito de estudio de la Sagrada Escritura, pero también estudiar la Sagrada Escritura ilumina nuestro caminar diario, nuestra vida, nuestra vivencia, nuestra experiencia, no solamente personal, sino también una experiencia comunitaria. Hemos venido estudiando el libro del Deuteronomio en compañía del profesor Miguel Camelo, profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, y que nos acompaña el día de hoy para continuar este recorrido tan apasionante, si se quiere, por el libro del Deuteronomio. Profesor Miguel, bienvenido. Elizabeth, buenas noches a todos nuestros oyentes, a todos nuestros estudiantes egresados del programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto, a todos los que se interesan por conocer la palabra de Dios y acompañarnos en este espacio para explorar y profundizar la Sagrada Escritura. Así es, y explorar y profundizar la Sagrada Escritura para iluminar nuestra realidad, nuestros contextos actuales. Pues bueno, muy bien. Entonces, en el programa pasado ya nos adentramos al libro, a sumergirnos en el texto y estudiamos del capítulo 1, versículos del 1 al 5. Invitamos a nuestros oyentes que están en sintonía, pues para tomar sus Biblias, las traducciones que tengan, y seguir con nosotros la lectura y el estudio del texto. También leemos a favor de quienes van en sus transportes, que van regresando a sus casas, de sus trabajos y que están en sintonía también siguiendo este estudio del Deuteronomio. Pues bien, entonces, como les decía, hace 8 días el profesor Miguel nos llevó de la mano para adentrarnos en esa primera parte del Deuteronomio, en esa puerta de entrada de ese prólogo. Él nos hablaba hace 8 días que el libro del Deuteronomio está distribuido en una estructura o presenta una estructura concéntrica, y en la parte A está el prólogo. El prólogo va de los capítulos 1 al 4, de manera que todavía estamos caminando en el prólogo. El prólogo, decíamos, para quienes no estuvieron en sintonía en el programa pasado, el prólogo es esa puerta de entrada, si se quiere, esa invitación que el autor hace a sus destinatarios para escuchar las palabras de Yahvé, para caminar el camino o la marcha con Yahvé hacia la tierra prometida. Entonces, continuamos en el prólogo. En esta oportunidad vamos a acercarnos a los siguientes versículos del 6 al 8. Entonces voy a permitirme dar lectura en esta traducción que tengo acá, que se llama Nuestra Sagrada Biblia, Misión Continental. El versículo 6 dice de la siguiente manera: El Señor nuestro Dios nos dijo en el Horeb: ya habéis estado bastante tiempo en este monte. Levantad el campamento y dirigíos a la montaña de los amorreos y a todas sus regiones vecinas, la Arabá, la montaña, la Cefela, el Negueb, el litoral, la tierra de los cananeos, el Líbano, hasta el río Grande, el Éufrates. Estos son los dominios que yo pongo en vuestras manos. Entrad y tomad posesión de esta tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a sus descendientes. Por ahora lo dejamos hasta ahí. Sí, señora, vamos a iniciar con este segundo encuentro, donde vamos a trabajar y a profundizar los versículos 6 al 8 de este capítulo 1, que nos invita a introducirnos a una temática en la cual un Dios que acompaña a su pueblo lo empuja, lo impulsa a caminar. Mira qué cosa tan bella que nos estaba empezando a dar este primer segmento del día de hoy. Un Dios que como que se dirige a toda la comunidad, a toda la asamblea, y le invita a moverse, a levantarse, salir de su situación y moverse. Entonces, por eso estamos diciendo que es un Dios que nos impulsa a caminar. Desde aquí ya empezamos a visualizar cuál es el mensaje de este texto del día de hoy. Claro, y es interesante porque se lo está empujando a caminar. Probablemente pues pensaría yo, no sé, tú nos dirás que es un pueblo que fue liberado, salió de Egipto,
un proceso de liberación, fueron caminando hacia el desierto, han recibido las palabras del Señor en el Sinaí, y parece que como que todo está bien hasta ahí, ¿no? O sea, como que el pueblo pensó, bueno, listo, ya salimos en libertad, y ya, como que eso fue todo, ¿no? Sí, es la continuación de toda la trama que venía en el Éxodo, ¿cierto? Todas las promesas, la presencia de Dios acompañando a su pueblo, llevándolo a la alianza, de la cual vamos a hablar también hoy, pero que indudablemente como que impulsa a un nuevo inicio, a volver a empezar, mejor dicho, a concluir lo que traían un poquito quieto, ¿no? Entonces, particularmente esta unidad exhorta como con tres acciones en las que vamos a empezar a visualizar nuestro texto de hoy. Un Dios Yahvé, que exhorta, que ordena y que promete. Mira esta secuencia bien interesante, porque les dice que ustedes han permanecido ya como demasiado tiempo aquí parqueados, esperando, ¿cierto? Sí. Y que les dice, levanten la tienda, ¿cierto? Póngase en marcha y diríjanse hacia la región montañosa de los amorreos. Ahí vamos a ver unas dos tradiciones que están mezcladas. Les dice que se muevan, que salgan de este parsimonia que tenían, y que se impulsen, porque tienen que ir a completar lo que Dios le había prometido a sus padres, que era ¿qué? La tierra prometida. La tierra prometida. Desde esa perspectiva, estaban, como tú dices, en una parsimonia. El proceso de liberación no termina ahí, es que el proceso de liberación tiene que culminar en el poseer la tierra, pero también en el empezar, como tú decías, a construir un proyecto de pueblo, un proyecto comunitario. Pero me llama la atención en esos tres verbos, en esas tres acciones, o esos tres verbos que tú nos has planteado, y es como Yahvé exhorta, ordena y promete. Eso lo podemos ver con algunos verbos en el texto bíblico. Esas tres acciones que tú nos estás mostrando, exhorta, ordena, promete. ¿Cómo podríamos descubrir esas tres acciones en el texto? Quizás a través de imperativos, a través de qué verbos. Sí, Dios habla en imperativo. Mire que es muy particular esta cosa significativa, porque así como, digamos, como las madres enseñan, mueven, impulsan a través del uso de verbos en imperativo. Dios quiere también impulsar, mover, ¿no? Hacer que el pueblo que está como estacionado empiece un nuevo trasegar, un nuevo cumplimiento. Y entonces con tres verbos en imperativo les va diciendo que se tienen que mover, que Dios les está impulsando. Y fíjense una cosa que interesante que me parece aquí, que Dios mismo se convierte como en esa fuerza motriz del actuar del pueblo. Entonces, no solamente que los mira como desde lejos, como en otro momento de la historia, sino que Él mismo les está haciendo que el impulso sea o nazca en la figura, en la presencia de un Dios activo. De un Dios activo. Entonces, Él es la fuerza motriz. El texto dice, el Señor nuestro Dios nos dijo en Horeb, ya habéis estado aquí bastante tiempo, dice esta traducción. Entonces, el primer verbo en imperativo sería levantad el campamento. Sí. El segundo, dirigíos a la montaña de los amorreos y a todas sus regiones vecinas, etcétera, 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 ¿no? Esos serían los verbos en imperativos. En este caso sería su connotación de mandato, ¿no? Es un mandato, es un impulso, no es hola, tú quisieras, te parece, tal vez piensas, es una opcional. No, es un mandato, ¿cierto? Que nace del mismo Dios, es una fuerza de Dios para hacer que las cosas funcionen. Entonces mire qué bonito, qué significativo en este primer momento, donde vamos a visualizar que Dios no quiere que estén estacionados, parqueados allá, esperando a ver quién sabe qué, sino que los impulsa a cumplir las promesas dadas a los patriarcas, ¿cierto? Por medio de su alianza, de su berit. Por medio de su alianza.
Bueno, entonces, entonces estamos frente a un mandato de Dios, como tú decías, me gusta mucho esa expresión, la fuerza motriz. Dios se convierte en la fuerza motriz para empujar al pueblo a actuar, ¿no? Eso me parece muy bonito. Pero bueno, entonces, ¿qué más? ¿Por dónde más nos llevarías a recorrer este texto? Ese es como los primeros elementos. Vamos a mirar el versículo 6. Aquí encontramos una cosa bella, porque dice que el Señor nuestro Dios. Esa es una fórmula permanente a lo largo de todo el Deuteronomio, que es donde va a encontrar el uso de innumerables adjetivos, ¿no? Para reconocer que el Señor es el Dios, es nuestro Dios, o el Señor es tu Dios. Mire, esas dos fórmulas son muy permanentes en el Deuteronomio y se repiten muchas ocasiones como una declaración, llamémoslo así, ¿no? En ella se concentra de una manera, digamos, como apretada, toda una carga teológica del concepto de alianza, de berit. Y aquí tendríamos que conectar que los sucesos que se han dado en el Sinaí, que después en el texto del Deuteronomio se va a denominar Horeb, ¿no? Concentra los núcleos fundamentales de la alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces esa expresión, el Señor nuestro Dios, les está recordando la alianza que sus antepasados, estas son las nuevas generaciones que se encuentran acá, pero cómo sus antepasados hicieron un pacto con Dios, con Yahvé Dios. Entonces, qué bonito, ¿no? Nuestro Dios es como una oración. Ellos ya la tienen clara, si me permiten lo coloquial, ¿no? O sea, Él es el Dios con el que hicimos alianza, por lo tanto es nuestro Dios. Yo seré tu Dios, como tú nos decías. Entonces es nuestro Dios. Aquí ya Moisés se está tomando en serio, ¿no? Ya tenemos una alianza y Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Entonces, bueno, una carga teológica importante que nos recuerda el concepto de la alianza. Es el segundo elemento que podemos encontrar acá, ¿no? Pero el siguiente, así como hicimos hace 8 días, es que hace 8 días también en la primera parte del 1 al 5 hay algunas referencias geográficas muy interesantes. Hay unos lugares, tú nos decías hace 8 días que muchos de esos lugares hoy la arqueología no los ha descubierto, pero que también nos decías que muchos de esos lugares tienen una carga teológica bastante fuerte. Pero acá también dice el versículo 7, levantad el campamento y dirigíos a la montaña de los amorreos. Tenemos algunas referencias geográficas como la montaña de los amorreos, las regiones vecinas, y nombra Arabá, la montaña, la Cefela, el Negev, el litoral de la tierra de los cananeos, el Líbano, hasta el río Grande Éufrates. Digamos que también en esta segunda parte estas referencias geográficas tendrían algún sentido, algún significado, alguna carga teológica, o simplemente es una ubicación geográfica. ¿Cómo entender aquí como toda esta parte de la geografía? Bueno, aquí en el versículo 7 encontramos varios elementos que fusionan o mezclan distintas tradiciones. Una es de denominar el pueblo de los amorreos, otra los cananeos, y las descripciones geográficas para tratar de situar, digámoslo de esa manera, el proceso o el recorrido que va experimentando el pueblo en esa búsqueda de llegar hacia la tierra prometida. Yo quería, antes de entrarme a esas descripciones geográficas, el concepto tierra, me parece muy importante. Esta mañana escuchaba en la radio que hoy era el día del campesino, el día de la tierra, y me parecía muy significativo, porque la promesa tiene valor y tiene sentido cuando existe un pueblo agrario, un pueblo campesino que vive y que necesita de su tierra, de la tierra dada por Dios, ¿cierto? Para que se cumplan todos los eventos, todas las acciones, todas las promesas. Entonces me parece que es muy bello, porque uno de los elementos que también tendríamos que conectar desde el Génesis, digámoslo prácticamente, ahora aquí ya estamos en el 5.º libro del Pentateuco, una de las claves es visualizar todo desde el concepto tierra. ¿Cuáles son las implicaciones del cumplimiento de esa berit, de esa alianza que estamos viendo, que se constata, que se cristaliza
en la tierra que Dios va a dar a su pueblo. Y por eso empieza a expresar todo ese recorrido, todos estos detalles geográficos, llamémoslo así, de los lugares, la montaña. Otro elemento que aparece también ahí, el tema de la montaña, importantísimo, porque en el libro del Deuteronomio inicia con la temática de la montaña, la experiencia en la montaña, la alianza en la montaña, y concluirá en el capítulo 34 con la montaña. Son dos ejes muy importantes, muy fundamentales, que tendríamos que resaltar en este recorrido, en este ubicar, ¿no? Los lugares geográficos que están narrando este versículo 7 del capítulo 1 del Deuteronomio. Aquí tendríamos que varios elementos o muchas cosas para tratar de considerar sobre qué es el significado de esta geografía o cuáles son las implicaciones que tendríamos que visualizar. La primera, pues entender el Oreb, ¿no? Primer elemento geográfico es que en los lugares, decíamos en otro programa, que probablemente Oreb para el Sinaí en la tradición yavista es una implicación, y correspondería más bien como a toda la región montañosa al Sinaí, y Oreb, la montaña en particular donde se da la teofanía dada por Dios. Me parece que ese elemento es importante y fundamental. Y después empieza a mencionar, decíamos también del programa anterior, todo un recorrido hasta el Kadesh Barnea, ¿no? El recorrido por este periplo de montañas. Algunos mencionaban el Tofel, la Transjordania, pero es un recorrido que necesariamente no tendríamos que reconocerlo como una realidad plenamente histórica o como tal, como no lo imaginamos. Hasta las llanuras de Moab, dice el texto por ahí en los versículos 3 al 5, ¿no? Donde se mueve el escenario donde va a hablar Moisés y dar esos sendos discursos, ¿no? Sus 3 discursos. Ok, entonces diríamos que también aquí, por lo menos esas 3 referencias teológicas, por un lado el concepto de la tierra y todo lo que ello implica, ¿no? Tú nos hablabas, entonces estamos hablando de la tierra como un concepto teológico también, las implicaciones para la construcción de pueblo, ¿no? La tierra como el lugar el lugar también de la identidad, si se quiere, ¿no? De la construcción de un modelo de pueblo, y pues como tú decías, se necesita la tierra, que es un regalo también. Es que tú hacías referencia también al Génesis, porque es que la tierra ha sido dado como fruto de la gracia, si se quiere, del amor de Dios. Es un don de Dios para que el hombre co-cree, la lleve a la plenitud, pero también construya un modelo de vida, ¿no? Un proyecto de vida. Entonces la tierra es simplemente más que un pedazo de tierra, sino es todo eso. Es que no sabía, Miguelito, que hoy se celebraba el Día del Campesino, y es que eso me parece muy bonito, porque es que el campesino también está arraigado en la tierra, tiene una identidad, ama la tierra, tiene una relación con la tierra de manera distinta, y a través de la tierra o alrededor de la tierra, y podemos ir encontrando, porque no, algunos elementos de actualización hermenéutica, porque también la tierra, entonces, es a partir de la tierra o alrededor de la tierra que se construye una sociedad, que se construye un modelo de vida, que se construye toda una cosmovisión. Entonces la tierra tiene un sentido teológico y una carga teológica fuertísima, que más adelante seguramente, y en otras tradiciones, habla de la tierra que fluye leche y miel, y es interesante eso por un lado. Por otro lado, el otro concepto que tú nos estás hablando acerca de la montaña, también como un lugar teológico. La montaña como la revelación de Dios, es el lugar donde Dios se revela, es el lugar donde Dios sale al encuentro, pero también la montaña es el punto de partida, pero también es la meta, el punto de llegada, por lo que tú nos estabas diciendo, porque es que dice, váyanse, diríjanse a las montañas de los amorreos. Entonces partimos de una montaña que es Oreb, pero nos dirigimos a otra montaña, es el punto de llegada. Es como que, no sé, no quiero espiritualizar el texto, pero si la montaña tiene toda esa carga teológica y partimos de un lugar
donde Dios se ha revelado, y llegamos a un lugar donde Dios sigue estando presente. Es el Dios de la montaña, diría Abraham, ¿no? El Dios de la montaña. Y bueno, y por último, simplemente el Horeb, ¿no? Como el Horeb, esa montaña donde Dios se ha revelado. Bueno, Miguelito, son 3 conceptos ahí que me parece que son fundamentales y que se pueden resaltar, ¿no? Bueno, yo quería también hacer un énfasis que habíamos mencionado en el versículo 7, la figura de los amorreos y de los cananeos. Según las diversas tradiciones, existe una diferencia en el uso del concepto amorreo y de cananeo. El primero, amorreo, lo ubicamos en las tradiciones deuteronomista y llama amorreo a los habitantes de Palestina, ¿sí? Mientras que el yavista los denomina cananeos. O sea, que aquí hay 2 tradiciones como mezcladas, como combinadas, usando el nombre de amorreos para los habitantes de la Transjordania. Para el deuteronomista, los cananeos son los fenicios extendidos a lo largo de la costa y también los habitantes del valle de Jordán. Entonces, los amorreos, habiendo llegado hacia el final del siglo III del milenio, son posteriores a los cananeos. Entonces quería hacer esta precisión porque es importante no mezclarse, no combinarse, y a veces nos causa alguna confusión. En algún curso que yo daba en otro escenario me preguntaban sobre esta mezcla, digámoslo así. Otro aspecto que me parecía significado era captar la importancia de la tierra, que vamos a seguir trabajándola en este segundo momento de nuestro programa. Bueno, muy bien, ¿no? Esto está demasiado interesante, y luego vamos a retomar algo en la segunda parte. Por ahora hagamos una pequeña pausa, no se muevan y bueno, los esperamos para que continuemos en este estudio tan apasionante. Muy bien, después de esta pausa y quizás de habernos tomado un cafecito calientito, volvemos nuevamente a la luz de un café, ¿por qué no decirlo? Ustedes que están en sus casas y nosotros acá también desde la emisora, a la luz de un café sigamos estudiando, haciendo una tertulia, ¿por qué no? Estamos aquí también como en estudio, en un espacio académico y hasta en una tertulia también por las páginas del libro del Deuteronomio. Pues bien, entonces, para quienes acaban de ingresar al espacio, en esta segunda parte vamos a continuar en los versículos del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 1, versículos del 6 al 8. ¿De qué nos ha hablado el profesor Miguel en la primera parte? Pues nos habló de 3 conceptos fundamentales. Bueno, nos dijo varias cosas, ¿no? En primer lugar, el Señor es nuestro Dios, que es así como comienza el versículo 6, es un concepto, es una oración que se repite muchas veces por el Deuteronomio. El Señor es nuestro Dios, es una fórmula, si se quiere, una oración que evoca el concepto de alianza, de la alianza que Dios ha hecho con el pueblo en el monte Sinaí, cuando recibieron las tablas de la ley. En un segundo momento, Él nos presentaba a un Dios que marcha, pero a un Dios que empuja a caminar, a un Dios que les dice, bueno, ustedes como que ya se acostumbraron, listo, digamos que ya los saqué en libertad, ya tienen la libertad, ya tienen las tablas de la ley, como que ya tienen los elementos para empezar a construir y empezar a vivir. Y el texto dice que ustedes ya están aquí como mucho tiempo anquilosados, como que carambas, hay que levantarse, hay que caminar, hay que dirigirse a construir el proyecto de vida, el modelo de pueblo, el modelo de vida, porque ya tienen los elementos ahí. Entonces el profesor nos hablaba de unos imperativos, porque es ahí donde reconocemos que Dios los empuja a caminar, ¿no? Entonces levántense, levanten el campamento, diríjanse hacia, pero también, y el segundo imperativo sería, y diríjanse hacia la montaña de los amorreos, y hay unas indicaciones geográficas ahí bastante interesantes. De esas indicaciones geográficas, el profesor nos hablaba de 3 que tienen una carga teológica importante: el concepto de tierra, el concepto de montaña y el concepto de Horeb.
porque ellos están en Horeb. Entonces también decíamos que dentro del concepto de la montaña, el punto de partida es Horeb, pero la meta de llegada es otra montaña, y esa otra montaña pues es la tierra prometida, o la tierra, en este caso, la tradición del deuteronomista, la montaña de los amorreos. Aquí, antes de ir a la pausa, el profesor nos estaba hablando de dos tradiciones que se mezclan. Nos hablaba de la tierra de los amorreos, pero la tradición yavista, así la menciona la deuteronomista, pero la tradición yavista habla de la tierra de los cananeos. Hay dos tradiciones que se entremezclan ahí. Bueno, entonces en eso vamos. Entonces, profesor Miguel, ¿cómo podemos continuar en esta segunda parte? Bueno, retomemos el versículo 7 que refiere las fronteras ideales que está enunciando el texto del territorio asignado a Israel. Y aquí vamos a evocar un texto por allá en Génesis, en el capítulo 15, versículo 18 al 21, que nos va a tratar de ayudar a captar lo que quiere decir estas fronteras idealizadas del texto. No sé si él dice, ¿nos ayudas con la lectura? Sí, claro que sí. Entonces tú dices que nos evoca Génesis 15 del 18 al 21. Correcto. Entonces Génesis 15, este pasaje dice de la siguiente manera: aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham en estos términos: a tu descendencia doy esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. Bueno, pues este texto nos ayuda a comprender o a captar lo que quiere decir este versículo séptimo, porque nos está mostrando unas fronteras idealizadas, que reflejan históricamente la experiencia o el periodo del reinado de David. Y muy importante porque desde el Valle del Jordán hasta la costa del Mediterráneo por el oeste y hasta las montañas del Líbano y del río Éufrates por el norte y el noroeste. Entonces, cuando el texto dice que vayan, o hace una expresión, región montañosa de los amorreos, designa la tierra de Canaán, es decir, la región montañosa ubicada entre la costa mediterránea y la depresión del Jordán. Entonces, eso es importante para poder captar, para poder entender cuál es el uso y la evocación que está teniendo el libro del Deuteronomio, citando la experiencia del tiempo de la monarquía y ese como alargamiento casi que idealizado que va teniendo el pueblo, ¿no? Un alargamiento que no es tal, que no es tan coincidente geográficamente, pero que tiene una pretensión fundamental. Aquí conectaría este versículo 7 con la clave de lo que estamos leyendo hoy, porque resulta que del versículo 6 al 8, el autor, el redactor, está tratando de evocar la experiencia del pueblo con esa realidad inconclusa, que es eso que traía narrando el Éxodo, ¿cierto? Si bien el pueblo ya había salido del cautiverio y tenía unas directrices propias para vivir, le faltaban dos cosas. Una, marchar hacia la tierra de Canaán, que es la que estábamos tratando de describir, y el siguiente elemento, o el segundo, y ocupar la tierra, ¿no? Ambos temas se repiten constantemente en estos primeros 3 capítulos del Deuteronomio. Es como la búsqueda y el desafío que les pone Dios a su pueblo para que se pongan en marcha. Uh-huh. Sí, y estos último de lo que tú nos estás hablando, de la evocación del Génesis, también podríamos pensar, claro, tú hablas de unas fronteras idealizadas y que evoca también un poco la monarquía y digamos que toda la conquista en el tiempo de David, hasta dónde se logró ocupar el territorio. También pensaría, no sé, pero pensaría que también el deuteronomista quiere afirmar el cumplimiento de la promesa, porque es que justamente la evocación, el texto que acabamos de leer, dice que la tierra que Yahvé Dios le prometió a Abraham, Isaac
y Jacob. No sé si entonces también podríamos decir en otras palabras que al decir aquí váyanse a esos lugares geográficos y se los señala, también es una manera de decir ese es el cumplimiento de lo que yo le había prometido a sus antepasados. Sí, señora, correctamente. Y yo quería cerrar antes de introducirnos nuevamente con el tema de la alianza, del cumplimiento de la alianza, de la verid, un aspecto que me parecía significativo. ¿Por qué? Porque Yahvé, al ordenar la marcha, también promete su presencia y como que trata el redactor de mostrar el futuro que se presenta como algo ya realizado en los versículos que estamos mencionando, porque le dice, yo les he entregado esta tierra. Mire que ya lo da como algo cumplido, ¿no? Uh-huh. El pueblo solo debía recordar que si Yahvé había sido capaz de sacarlos de Egipto, también podría introducirlo a Canaán. Mire como el reto y el cumplimiento de esa promesa que es significativa con la acción de Dios. Y ya entraría en el versículo 8, como tú estabas mencionando, que este versículo 8 es muy importante para todo el libro del Deuteronomio. Es una clave importantísima, porque con él arranca el tema de la entrega, la dádiva de la tierra como una respuesta de la promesa divina, como un cumplimiento de esto. Y fíjese que aquí entonces retomamos de nuevo el concepto de tierra como promesa, ¿no? Una promesa que involucra tanto el pasado, el presente y el futuro en compañía de Dios, en compañía de Yahvé. Uh-huh. En ese sentido me haces pensar que Dios no solamente se preocupó por liberarnos, sino que Dios tenía en mente, si se quiere, un proyecto de pueblo, ¿no? Tenía en mente un proyecto de construcción social, un proyecto, y Dios está ahí detrás de ese proyecto, porque Él es el que está empujando, Él es el que está diciendo que tomen, o sea, empiecen también a construir, ¿no? O sea, es un Dios que, eso me parece muy bello destacarlo, porque tú decías que se inicia el tema pues de la dádiva de la tierra, pero al Yahvé decirles, esta es la tierra que yo les doy, como algo ya realizado, es porque su presencia va a seguir estando ahí en medio de ellos. Entonces me parece que es fundamental, de hecho pensaría yo, es fundamental que la presencia de Dios continúe en medio de ellos, porque ellos son los que tienen que entrar y tomar. Y mira que ahí hay otros dos imperativos, por lo menos en la traducción que yo tengo dice, entrad y tomad, ¿no? O sea, entonces ya tenemos, levantad el campamento, dirigíos, y luego entrad y tomad posesión de la tierra. Son todos imperativos, ¿no? Y mire que ya aquí está enfocando una temática que es fundamental, que es el de la conquista. Una conquista mandada por Dios que se rige por unas leyes, ¿cierto? Uno de los primeros elementos que tiene que empezar a manejar el pueblo de Israel es cómo se tiene que comportar ante las naciones, llamémoslo así, paganas, ¿no? Un comportamiento que corresponda a la alianza y a los preceptos dados por Dios, ¿cierto? Para no ser igual que los otros pueblos, ¿no? La observancia de tales leyes garantiza que la riqueza de la tierra se recoja, se dé, y que se dé el traspaso de esa herencia, de esa alianza a futuras generaciones. Mira eso tan importante y tan fundamental. Entonces es preciso reconocer que la posesión de la tierra que estamos hablando hoy, es la tierra que se va a ocupar, ¿no? No fácil tema, porque aunque es una recompensa dada por Dios desde la eternidad, tiene la dificultad de que habían otros pueblos. Uh-huh. Otros pueblos, y ustedes no se comportarán como los otros pueblos. Seguramente había un proyecto social muy distinto. Seguramente había un proyecto que no estaba de acuerdo a las leyes de Dios, y claro, evidentemente pues los pueblos de Canaán no conocían al Señor, y es el pueblo de Israel el que empieza a conocer al Señor, a un Dios que sale a su encuentro, un Dios que los libera, que les plantea un proyecto de vida que tuvieron que aprender durante su viaje por el desierto, pero que ahora están esas nuevas generaciones que releen el pasado
para no cometer los mismos errores que están en un presente, que están marchando, que están siendo empujados por esa fuerza motriz que es Dios el que está ahí diciéndoles vamos a construir un proyecto de pueblo, porque la liberación comporta entonces, desde ese punto de vista, la liberación comporta una responsabilidad. La liberación no es un privilegio, bueno, digamos que sí desde un punto de vista, pero sobre todo la liberación los lleva también a tener una responsabilidad, por eso tienen que entrar y tomar. Creo que entrar y conquistar, pero entrar y conquistar ¿para qué? Entrar y conquistar ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de entrar a una tierra y conquistar una tierra? No serán iguales a los demás. Entonces, ¿cómo se mostrará la diferencia con las demás naciones? Con la obediencia de lo mandado por Dios. Dios ha dado una legislación, ha dado unos mandatos, unos mishpat, ¿cierto? Que el pueblo debe obedecer, debe acatar y que deben ser como el parámetro de su comportamiento y la forma en la que se van a diferenciar de otros pueblos. Aquí está como la clave. Entonces, el vivir según Dios, con las leyes de Dios, con los comportamientos dados por Dios, ¿para qué? Para que esa promesa se cristalice como esa obediencia, como esa verit que rige todo el comportamiento, toda la acción de todo el pueblo. Si tú me haces recordar, hay un salmo que yo creo que todos seguramente hemos leído, si no todo, por lo menos partecitas, es el Salmo 119, que es toda una poesía alrededor de la ley. Y ese Salmo 119 habla de los beneficios de la ley. Es que me haces recordar, porque cuando uno lee el Salmo 119, el salmista utiliza 7 sinónimos para referirse a la ley de Dios, a los estatutos, a tus caminos, y cuánto los amo, y ellos son mi meditación, y ellos son los que iluminan mi camino. El salmista, sí, no sé en qué tiempo se escribiría el Salmo 119, es muy difícil poderlo determinar, pero por lo pronto sí son los beneficios de la ley. O sea, que la ley que Dios les dio, y eso de que obedezcan la ley, no es, como se diría coloquialmente, para hacerles pesada la vida. No, les entrego esta ley y hacerles pesada la vida y tienen que cumplir esto y tienen que obedecer esto, sino que hay unos beneficios ni siquiera son para Dios, ni siquiera, o sea, no son beneficios para Dios, sino son beneficios para el pueblo. Pues estoy evocando el Salmo, me hacías también pensar en el Salmo 1, ¿no? Uh-huh. Porque la introducción a toda la salmodia lo que plantea es eso, ¿no? Como el hombre que obedece, dichoso el hombre, uh-huh, que no sigue el consejo de los impíos, ¿cierto? Ni toma el camino errado, ¿no? Sino que su deleite es meditar la ley del Señor día y noche. Esa es la finalidad, ¿cierto? La pretensión. Y de alguna manera estaríamos diciendo que lo que está evocando el libro del Deuteronomio es este Salmo 1, ¿no? Porque si se obedece la ley del Señor día y noche, si los comportamientos, si las búsquedas que tiene los hijos de Israel corresponden al querer de Dios, pues les va a ir bien, van a lograr el éxito de esa campaña, y no al contrario, que si no se obedece al Señor, si se aparta de sus preceptos, de sus enseñanzas, pues indudablemente la empresa va a ser un fracaso. Uh-huh. Ahorita estamos como en el tiempo de los recuerdos, de las evocaciones. Entonces recordamos el Salmo 119, recordamos el Salmo 1, que es un salmo muy sapiencial, pero también me haces pensar en algo. En una ocasión estaba leyendo un autor que pues es una de las grandes autoridades en el Antiguo Testamento, Gerald Wunrath. Él tiene dos tomos sobre la teología del Antiguo Testamento, y en uno de ellos, en el primer tomo, él habla justamente de la ley. Y entonces, quiero mencionarlo porque me parece pertinente, porque como para que no quede tan abstracto para nuestros oyentes y para nosotros mismos, tan abstracto, bueno, si obedeces va a salir adelante, va a salir a flote, esta construcción social les va a ir muy bien y la tierra va a producir, pero si no, entonces no. Digamos que como para, si se quiere desglosarlo un poquito más, es que este autor, Gerald Wunrath, dice lo siguiente, dice que la ley tenía motivos teológicos. Es decir, cuando Dios les da la ley, no se las da, como decía, para oprimirlos ni para hacerles la vida imposible, sino, vamos a poner un ejemplo.
en la ley decía, aparte de los 10 mandamientos, pero también hay otras leyes, decía, por ejemplo, cuando tú le prestes a tu prójimo, ¿no? Que por alguna necesidad que tenga, le prestes a tu prójimo, no le vas a tomar en prenda la capa. Porque, ¿cuál es el motivo teológico? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tú no le vas a tomar en prenda la capa? Porque si tú le tomas en prenda la capa, entonces él va a morir de frío, porque con la capa se cubría en las noches y va a morir de frío. Hay un motivo teológico. Entonces, con eso, así hay muchos, ¿no? O sea, también no tomarás una de las muelas del molino, ni la que está encima, ni la que está debajo. ¿Cuál es el motivo teológico? Porque es que la base de la alimentación de Israel, pues era el trigo, y el molino, toda casa tenía un molino. Si tú le quitas y le tomas en prenda una de las piezas del molino, pues tu prójimo va a morir de hambre. Entonces, fíjate que lo menciono porque a propósito de lo que tú estás diciendo, lo que estás planteando es, ¿qué significa obedecer la ley de Dios? Significa tener en cuenta que si tú haces esto, no vas a hacerle daño a tu prójimo. Hay un motivo teológico detrás de la ley, ¿no? Y esa es la construcción social. Si tú no haces eso, o sea, si tú no obedeces eso y no tienes en cuenta a tu prójimo, entonces ¿qué va a pasar? Pues le vas a quitar el molino, le vas a quitar la capa, y entonces se va a desestabilizar el equilibrio social, si se quiere, y entonces va a caer el proyecto de pueblo que Dios quiere. Perdón, me tomé la palabra, profesor Miguel, pero es que me acordé justamente de lo que Unrat plantea con respecto a los motivos teológicos de la ley. Eso es cumplir la ley de Dios, ¿no? Bueno, yo cerraría la idea hablando de que la alianza es descubrir a ese Dios que ama a su pueblo y que lo invita a compartir esos criterios, esas enseñanzas, y que si los creyentes cumplen esas enseñanzas, esas leyes, pues van a mantenerse en la alianza, en la verid. Mientras tanto no. Y por eso por allá después evocaremos a Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 34, a proponer la necesidad de recuperar, de restaurar una alianza que no ha sido cumplida, ¿cierto? Y por la cual pues se ha tenido pues una experiencia un poco triste. Quería cerrar una cosa que me faltaba de los versículos 6 al 8, que era el tema de la montaña, ¿no? Me parecía particular. ¿Por qué? Porque resulta que este texto o este concepto de montaña aparece más de 50 veces en el libro de Deuteronomio. La montaña sirve de referencia geográfica para el viaje y marca el punto de arranque y la meta de la peregrinación. Se presenta con una perspectiva teológica del libro, y ya lo decía que en el capítulo 1, versículo 2, inicia con la montaña, y en el capítulo 34, versículo 1, cierra con la experiencia en la montaña. Entonces, este elemento también es fundamental y es un conector de todo el libro. Bueno, entonces empezaríamos como a hacer un poco el cierre de lo que hemos hecho el día de hoy. Y una de las que tendríamos que decir es que el Dios del Deuteronomio y el Dios de nuestra experiencia de fe es un Dios que es motor de nuestro actuar y de nuestra acción, ¿cierto? De nuestras acciones, de nuestros comportamientos. Y esta es una enseñanza para todos los miembros del pueblo de Dios, ¿no? Reconocer tanto su palabra como su acción. Creo que sería uno de los primeros elementos importantes. Y aquí empezaríamos a descubrir el tema de las promesas, de la alianza, de la verid, que no solamente es un fruto dado por Dios como una dádiva, sino también es que es un desafío, porque disfrutar en esperanza esa experiencia mueve el presente y amplía el futuro. Entonces me parece que esos dos elementos son fundamentales para este cierre, y para quienes creemos o aspiramos a creer en la palabra del Señor, pues uno de los elementos es descubrir la voluntad de Dios que nos guía en nuestro actuar cotidiano. Me parece que es fundamental. Así es, pues qué bella manera de cerrar, porque entonces este trozo que hemos leído hoy, esta perícopa, esta unidad literaria que hemos leído hoy es un desafío de fe, porque nos invita también a creer y a vivir lo que está en el futuro, y a tener presentes que el Dios del Éxodo es un Dios de un constante peregrinar, que sigue invitando a entrar a la tierra prometida para construir, que empuja a caminar,
que es el Dios que marcha hacia adelante y que nos invita también a marchar para entonces hacer una construcción comunitaria. Hemos recibido la liberación, permítanme actualizarlo. A la luz del Nuevo Testamento hemos recibido una salvación, hemos recibido una liberación, pero con eso no basta. Hay que marchar a hacer una construcción de reino. Un saludo fraterno para todos y para todas.